Hola, ¿qué tal? Te saluda Pastor Yolman Méndez desde la Ciudad de México. Me da gusto poder estar en este espacio y compartir contigo un momento para el repaso de la lección. La lección número 10 nos narra el tercer viaje misionero de Pablo y nos vamos a concentrar en algunos asuntos interesantes. ¿Has estado tú en algún lugar, en alguna comunidad, en alguna ciudad, donde veas tantas cosas, paganismo, costumbres negativas, y te has preguntado, pero ¿cómo el Evangelio podría entrar aquí? ¿Cómo podría ocurrir que estas personas que tienen esto y estas costumbres o pensamientos puedan aceptar a Jesús? Bueno, pues el tercer viaje misionero de Pablo nos insta a ver y a darnos cuenta que el Evangelio es supremamente poderoso, que no hay un lugar en la tierra donde Satanás haya hecho morada de tal manera que el Evangelio no pueda llegar. Bueno, el tercer viaje misionero de Pablo, aunque él recorre varias ciudades, prácticamente el mayor tiempo él lo pasa en la ciudad de Éfeso. Hechos 20:31 nos dice que estuvo 3 años con ellos. Pero, ¿qué características tenía esta ciudad? Bueno, Éfeso era la ciudad más importante de esa provincia, una ciudad grande, muchos habitantes, y estaba dominada por el paganismo. Entre varias deidades que había, la más importante era la diosa Diana, como la llamaban los romanos, que era la misma Artemisa, diosa de la fertilidad. En Éfeso había una gran imagen de esa diosa. Inclusive sus habitantes creían que había caído directamente del cielo. El templo de la diosa Diana era cuatro veces más grande que el Partenón en Atenas. Imagínate entonces cómo estaba esta ciudad envuelta en la idolatría, en la hechicería, en la superstición, entre muchas otras cosas. Bueno, pues hasta esa ciudad, Dios llevó al apóstol Pablo y le dedicó mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál crees tú que fue el resultado? Bueno, a veces lo que nosotros vemos humanamente imposible, Dios puede obrar grandes cosas. Así que vamos a mirar el capítulo 19 del libro de los Hechos. En primer lugar, bueno, la última parte del 18 y la primera del 19 nos habla de dos grupos de personas. El uno es Apolos y un grupo de 12 discípulos. Apolos se encontraron, Aquila y Priscila se encontraron con Apolos y Pablo se encontró con ese grupo de discípulos. ¿Qué tienen en común? Al parecer, tanto Apolos como estos discípulos habían sido discípulos de Juan el Bautista, pero ellos tenían un desconocimiento de un asunto muy importante para la iglesia que estaba creciendo, que era la obra del Espíritu Santo en medio de ellos. Al parecer, estas personas, al estar fuera de Jerusalén, no tuvieron lugar en el día del Pentecostés y no había llegado a sus oídos esa noticia y esa parte del Evangelio, de tal manera que tanto Aquila y Priscila con Apolos, como Pablo con estos 12, hicieron una obra, les explicaron, los doctrinaron, y entonces finalmente Apolos es enviado, porque Apolos tenía dice el relato, que tenía un gran poder en la exposición de la palabra. Fue enviado, él finalmente sale como misionero. Y estos 12 discípulos, el apóstol Pablo finalmente los bautiza en el nombre de Jesús. Así comienza pues el relato de la llegada de Pablo a Éfeso. Pero después de eso quiero compartir contigo unos cuantos versículos interesantes. Comencemos con el versículo 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Lo que acostumbraba Pablo a hacer. Iba a la sinagoga y predicaba. Pero en la sinagoga no tuvo mucho éxito, así que Pablo comenzó a hablar en otro lugar. Y dice que por 2 años estuvo predicando ahí la palabra de Dios. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años,
de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Estos 3 versículos nos hablan de que Pablo tenía en su mente un objetivo. El objetivo era sembrar el evangelio en aquella grande ciudad. El evangelio se iba a enfrentar con la oposición de los judíos, el extremismo. El evangelio se iba a enfrentar con el paganismo de esas costumbres. Se iba a encontrar inclusive con el exorcismo, la hechicería, pero con todas esas situaciones que enfrentó el evangelio fue expandido y muchas personas creyeron en Jesús. El primer relato que está ahí a partir del versículo 11 y 12 nos habla de cómo el Espíritu Santo usaba al apóstol Pablo de manera especial. En el 12 dice que de manera hasta los pañuelos, los delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso habla del extraordinario poder del Espíritu Santo manifiesto a través del ministerio de Pablo. Tanto que un grupo de exorcistas ambulantes quiso imitarlo y entonces proclamaba sanidad en el nombre de Jesús, de quien habla Pablo, ¿no? Sin embargo, esos espíritus, nos habla ahí de una escena en la cual esos espíritus pues le dicen a esos hombres, el versículo 13, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, en el versículo 15, pero vosotros quiénes sois. Y eso nos da una gran lección. Es necesario conocer a Jesús y saber quién es y tener una relación con Él para poder dar un testimonio poderoso de Él. Nadie puede enseñar lo que no conoce, nadie puede ofrecer lo que no tiene. Antes de ir a compartir, nosotros mismos debemos tener esa experiencia, que era el caso de Pablo. Pero también se encuentra Pablo con este hombre llamado Demetrio, que tenía un enorme negocio, como suele ocurrir alrededor de la idolatría. Hacía imágenes, las vendía, y eso le daba mucha ganancia. Ahora, él mismo es el que declara cómo Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, está diciéndole a la gente que esos no son dioses. Claro, Pablo estaba predicando a Jesucristo y al verdadero Dios. De tal manera que este hombre hace un tremendo alboroto y pues disuade a la gente, según él, defendiendo la religión, pero en realidad lo que él estaba haciendo era defendiendo sus intereses financieros o económicos. La actitud de Demetrio nos recuerda que también nosotros a veces podemos correr el peligro de fingir una piedad religiosa solamente por defender o por imponer algún asunto personal. Corremos el peligro de eso, de caer en el mismo error del que cayó Demetrio. Así que finalmente la palabra del Señor dice que Pablo pues sale de Éfeso, pero son 3 años. Así que en 3 años seguramente ocurren cualquier cantidad de milagros, cualquier cantidad de hechos que hacen que ahí en toda Asia el Evangelio se fortalezca. Ahí en Éfeso de manera particular y en Asia de manera general el Evangelio se fortalezca. Y ahora el apóstol Pablo va hacia Troas y vamos a ver lo que ocurre ahí. Bueno, ahí hay un relato. Ahí en el capítulo 20 y en el versículo 7, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Conocemos la historia, los siguientes versículos hablan de que pues ahí estaban reunidos durante la noche y ocurrió un asunto. Un joven llamado Eutico estaba en el aposento alto, es decir, tal vez en una primera planta. Pues este joven se sentó al borde de la ventana y se quedó dormido y se cayó. Y Pablo, pues usado por el Espíritu Santo, también le resucitó. Hubo un gran milagro en medio de esa reunión.
Pero también hay un asunto interesante que necesitamos también entender de la lección de esta semana. Y es que muchas comunidades que no guardan el mandamiento, el cuarto mandamiento, quieren o pretenden usar este versículo 7 señalando que las iglesias fuera de Jerusalén para esta época ya se estaban reuniendo el domingo y ya consideraban el día domingo como día de reposo. Sin embargo, pues solamente basta con dar una leída al contexto para darnos cuenta de lo que ocurría. Número 1, la reunión que se está relatando en estos versículos es una reunión nocturna. Dice que había muchas lámparas, llegó la medianoche, Pablo predicó hasta el alba. Así que definitivamente no se refiere a una reunión regular. Y número 2, el contexto de esa reunión es muy simple. El apóstol Pablo estaba ahí e iba a partir pronto. Así que al día siguiente él salía de viaje. Lo que ocurre es que la iglesia quiere reunirse para escuchar finalmente al apóstol Pablo antes de que emprenda su viaje. Y entonces pues se alarga su discurso y por eso pasa prácticamente toda la noche esa reunión. Así que nada tiene que ver esto con una consideración del día de reposo, nada tiene que ver esto con una reunión ordinaria que ellos usualmente lo hacían. El mismo libro de Hechos muestra muchas veces qué día se reunía la iglesia, de la iglesia cristiana, y era usualmente, pues lógicamente, el día de reposo, el sábado. Así que bueno, pero sí era necesario pues tener ese aspecto claro que la lección nos permite recordarlo. Finalmente, a partir del versículo 17, el apóstol llega a Mileto, y en Mileto entonces él se reúne con los líderes, incluyendo los ancianos que vienen desde Éfeso, que quieren igual despedirle. Desde el versículo 17 en adelante, prácticamente todo el resto del capítulo, el apóstol Pablo expresa un mensaje muy interesante. En primer lugar, el versículo 19, por leer un versículo: sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuera útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Es decir, el apóstol Pablo en este discurso de despedida, en otras palabras, lo que él hace es rendir cuentas, es señalar que en esos años, en esos 3 años que él ha estado ahí con ellos, pues ha predicado el evangelio, ha sido buen ejemplo, ha hecho hasta lo imposible por ganar a la gente para Cristo Jesús. Así que ellos nada tendrían que reclamarle a Pablo de algún descuido que él hubiese hecho. Y eso nos habla de la tremenda obra pastoral que Jesús hizo por la iglesia. Y cómo él como líder podía con la frente en alto decir: yo hice todo por la iglesia. Y este es un ejemplo para los líderes de la iglesia, para quienes tenemos alguna responsabilidad, ya sea como pastores, ya sea como líderes en la iglesia. Dios nos pide que entreguemos todo, que demos todo, que estemos dispuestos a ofrecer todo lo que tenemos en favor de la obra, porque es una encomienda de Dios, no es una encomienda de los hombres. Así que el apóstol Pablo señala esto. Pero también hay 2 temores que el apóstol Pablo expone. El primero está en el versículo a partir del versículo 22. Él dice: ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Él sabe que su viaje a Jerusalén no va a ser fácil. Lo van a recibir los judíos. Él había sido judío antes. Bueno, era judío, él había sido de la religión de los fariseos antes. Pero finalmente, después de su conversión, pues prácticamente ellos lo consideraban como un traidor a la religión y las tradiciones judías. Así que frente a los judíos él era un enemigo. Pero aún frente a los nuevos conversos también. ¿Por qué? Porque había algunos dentro del grupo de los cristianos, inclusive tal vez algún apóstol, que no estaba de acuerdo en el pensamiento de Pablo en relación a cómo trataban a los gentiles.
Así que había desconfianza inclusive de parte de algunos líderes de la iglesia. De tal manera que él sabía que no iba a ser tan bien recibido. Y el Espíritu Santo ya de una y otra manera le estaba diciendo que le esperaban tribulaciones y le esperaban prisiones. Pero la segunda preocupación es también muy interesante, ahí en los versículos 29 y 30. Él dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Así que, aunque Pablo sabe lo que le espera, aún él guarda mucha preocupación por el bienestar de la iglesia. Y hoy también la iglesia corre el mismo peligro. Los lobos rapaces no es un asunto nuevo. Desde la época de Pablo ya había falsos maestros, ya había hombres que entraban a la iglesia con el propósito de dañar, de dividir, de separar, de sembrar mentira dentro del cuerpo de la iglesia. Así que hoy ocurre lo mismo, hoy corremos el mismo peligro y nosotros hemos de ser muy cuidadosos respecto a cuidar nuestro rebaño, a cuidar el rebaño, a cuidar la iglesia, a velar por el bienestar de la iglesia, a velar porque se enseñe la verdad en la iglesia, a velar porque las costumbres de la iglesia se guarden y no entre alguien a engañar a los hermanos. Ahora finalmente el apóstol Pablo va a Tiro y Cesarea, y entonces ahí en el capítulo 21, los versículos 10 al 14, en Cesarea él se encuentra a un profeta. El versículo 10 dice: mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Mira qué interesante. El Espíritu Santo en varias ocasiones advierte al apóstol Pablo de lo que iba a pasar en Jerusalén. En Mileto, cuando él se despide, los hermanos inclusive tratan de decirle: pues no vayas, si esto te va a pasar. Pero el apóstol Pablo tiene algo firme en el corazón, y es que él no va a rehuir su llamado a predicar el evangelio. Esta experiencia con este profeta pues simplemente es una exhortación del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que tener bien claro este asunto. Número uno, lo que ocurre con Agabo no es una profecía, no es que Agabo le decía así va a pasar, es más bien una advertencia. Entonces lo que Agabo como profeta le da a Pablo es una advertencia. Entonces le dice que él va a ser tomado prisionero y va a ser entregado a los gentiles. De alguna manera el apóstol Pablo recibe de parte del Espíritu Santo el mensaje claro de lo que le esperaba en Jerusalén. Me gusta mucho pues lo que fue el versículo para memorizar, ¿no? Porque el apóstol dice, hablándole a los ancianos ahí de Mileto: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo tenía claro que aún a pesar de las situaciones que iba a enfrentar, él debía seguir adelante cumpliendo con el mandato de Cristo Jesús de predicar el Evangelio. Así que para Pablo, la integridad del Evangelio, el bienestar de la iglesia, la predicación de la palabra era más importante que su propia seguridad, que sus intereses personales, inclusive que su propia vida. Ahora, vamos concluyendo aquí el repaso de esta semana. Y tengo que preguntarte, ¿qué habrías hecho en el lugar de Pablo? Porque es posible que, bueno, si el Espíritu Santo le estaba advirtiendo, pues, ¿por qué Pablo no se quedó mejor? ¿Qué hubieses hecho? Ahora, preguntémonos en nuestra experiencia, ¿cómo reaccionamos ante el desánimo?
¿Cómo reaccionamos cuando somos criticados sin alguna razón aparente? ¿Cómo reaccionamos cuando no recibimos el apoyo que quisiéramos recibir en la iglesia por algún asunto, por algún trabajo que debemos realizar? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien aún dentro de la iglesia se levanta y en nuestra contra o habla mal de nosotros? ¿Nos desanimamos? Hasta pensamos en abandonar la iglesia, porque eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Pero el apóstol Pablo nos da un tremendo ejemplo. No importa el rechazo, no importa las críticas, no importa si la gente no nos valora, pero si nosotros estamos seguros que estamos trabajando para Cristo, debemos seguir adelante, como el apóstol Pablo lo hizo. De hecho, me gusta mucho lo que el apóstol le escribió a los Corintios, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 4 y los versículos 8 al 11. Él dice así: perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol Pablo tiene esa seguridad, y nosotros hemos de imitar al apóstol en esa seguridad. La seguridad de que vamos, la tarea que realizamos, la misión que Él nos ha encomendado, pues es directamente con Cristo Jesús. Y no importa lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor, nada nos puede separar de Cristo, nada nos puede desanimar. Debemos seguir adelante. Este tercer viaje misionero de Pablo nos da cuenta de cómo cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, se deja guiar por el Espíritu Santo lo puede utilizar de manera maravillosa. Nosotros podemos ser usados por el Espíritu Santo en cualquier contexto, no importa la aparente dificultad que pueda tener en la predicación del Evangelio. No hay un lugar donde el enemigo no pueda ser sacado, echado y derrotado. En cualquier lugar, en el nombre de Jesús, podemos obtener victoria. Así que la invitación que la lección de esta semana nos deja es que, al igual que Pablo, nos aseguremos de conocer a Cristo Jesús, nos aseguremos de que es el Espíritu Santo el que nos guía, y entonces, a donde quiera vayamos, cualquiera sea la tarea que Dios nos ha puesto a realizar, hagámosla con amor, sin desanimarnos, y entonces el Señor nos dará nuestra recompensa. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto estar contigo en estos minutos. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.